Hola a todos, bienvenidos a El Pan y el Vino, el podcast donde exploramos el pan espiritual que nutre nuestra alma y el vino de la imaginación que tiene el poder de transformar nuestra realidad. Soy Marco Sanz, el creador de Neville Goddard Hispanoamérica en YouTube y también creador del grupo de Facebook Neville y la Vía de la Manifestación. Un saludo especial para quienes ya me conocen y han podido oír los capítulos anteriores de esta serie. Y para quienes se suman por primera vez, bienvenidos. En el episodio anterior hablamos del pan. Hoy hablaremos de un símbolo poderoso, la levadura. Entender esta relación pan-levadura nos permite penetrar uno de los misterios más grandes de la Biblia, el cómo opera el reino de los cielos en nosotros. En este episodio tendremos mucha interpretación bíblica y el resultado de mi investigación sobre el enigma de la levadura. Esta palabra aparece 67 veces en la Biblia, 46 veces en el Antiguo Testamento y 21 veces en el Nuevo Testamento. En la mayoría de las citas se prohíbe leudar el pan con levadura, excepto en dos versículos. Uno en el libro de Levítico, donde se insta a comer pan con levadura, y el otro en el libro de Mateo, donde la levadura se compara al reino de los cielos. Esta diferencia en el significado interpretativo de la levadura me sonó interesante, por el hecho de pasar desde la impureza a la pureza, desde la prohibición hasta la aceptación de esta materia tan interesante. Mi investigación respecto de la levadura inicia en su origen etimológico, y desde ahí nos damos cuenta que levadura tiene un significado en el Antiguo Testamento y otro significado en el Nuevo Testamento. Pero primero hablaremos un poco de la levadura como materia orgánica. Este producto es un hongo unicelular que es utilizado para la fermentación del pan y de la uva. El efecto que produce en el pan es el de descomponer el azúcar y transformarla en dióxido de carbono, lo cual producirá burbujas de aire que elevarán la masa, permitiendo que ésta quede más suave y esponjosa. Por otra parte, la levadura transforma el mosto de la uva en etanol o alcohol etílico. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, y cada palabra encierra un mundo de significados simbólicos. La palabra para levadura carga una connotación negativa. Se asocia con algo que fermenta, que se hincha, que se agita y que altera lo puro. Sin embargo, también hay una interpretación más profunda y ancestral. Levadura en hebreo también puede entenderse como devorar ávidamente por la dulzura. Es decir, representa el deseo que seduce, que embriaga, que descompone lo puro al contacto con el placer exterior. En los tiempos antiguos, y especialmente en la tradición hebrea, existían muchos símbolos fálicos integrados en los rituales y textos sagrados. La levadura, por su capacidad de elevar la masa, era comprendida como una representación del impulso sexual masculino, del deseo carnal que alza, hincha y busca satisfacción inmediata. Este deseo no solo era físico, era espiritual. Era el grito de un alma que había olvidado su hogar. La levadura, al fermentar, produce agua, burbujas, expansión. Esta característica acuosa era asociada a la libido sexual. Además, el olor ácido, agrio, casi pútrido, que emana de la masa leudada en su proceso, era para los antiguos un símbolo del olor de la muerte, de la putrefacción de lo corruptible, y por eso era rechazada en todos los rituales sagrados. Se nos dice en Levítico 2, versículo 11, «Ninguna ofrenda que ofreciereis a Jehová será con levadura». La levadura era entonces el símbolo del poder de lo externo, del placer externo, del deseo caído, de la carne que no recuerda su origen. Representaba también la expulsión del paraíso, la ausencia de Dios, la desnudez, la ignorancia, la desobediencia, la separación, la muerte, la falta de fe. En ese contexto,
La levadura era el símbolo del pecado original, el momento en que la conciencia cayó en la ilusión del mundo exterior y dejó de reconocer su poder interno. El hombre comenzó a buscar fuera lo que ya era suyo por derecho divino. La levadura en el hebreo del Antiguo Testamento representa la tierra psicológica en su estado de invierno, árida, endurecida, primitiva. Representa nuestras raíces psicológicas más densas: miedo, deseo, impulso, vergüenza, necesidad. Es nuestro tejido psicológico arcaico. El hombre no se acerca al mal, sino que el mal está dentro de él desde el comienzo. Está en su estructura básica, producto del propio olvido de su naturaleza misma. Pero, pese a esto, en el libro de Levítico encontramos lo siguiente en el capítulo 23, versículo 17. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová. En este versículo, la levadura, antes prohibida como símbolo de corrupción, es ahora aceptada como parte de la ofrenda. Esto representa una transformación del símbolo. La levadura ya no es impureza, sino el poder interno que hace crecer el deseo en la conciencia hasta que se manifiesta. Los 2 panes cocidos con levadura simbolizan los 2 aspectos de la mente, pensamiento y emoción, reconciliados, listos para ofrecerse como la primera evidencia de una creación consciente. Ya no hay separación. La conciencia, purificada y vibrando en la fe asumida, presenta al yo soy las primicias del estado deseado. Así es como se completa el ciclo, del pan sin levadura de la Pascua, fe pura sin razonamiento, al pan con levadura del Pentecostés, deseo elevado y consagrado. La caída fue olvido. Este pan con levadura es memoria redimida. Pero, ¿por qué Levítico cambia el concepto de levadura? El libro de Levítico ha sido, para muchos, un terreno bastante árido, lleno de leyes, sacrificios, detalles rituales que parecieran lejanos a la vida interior del hombre moderno. Pero leído con ojos espirituales, Levítico no es un libro de reglas, es un laboratorio de transformación interna, una guía alquímica para aquel que, habiendo sido liberado del mundo de la esclavitud, es decir, de Egipto, está ahora en proceso de purificación y reintegración con su naturaleza divina. En Éxodo, el hombre es liberado de Egipto, símbolo de la esclavitud del pensamiento externo. Esta liberación no ocurre por fuerza humana, sino por la revelación que trae un estado de conciencia llamado Moisés. Yo soy el que soy. Es decir, el hombre despierta a su verdadera identidad. No soy cuerpo, no soy historia, no soy pasado, soy conciencia, soy yo soy. Pero esa libertad no es el fin, sino el comienzo. A partir de allí empieza el verdadero trabajo: refinar, purificar, ordenar, elevar. Eso es lo que representa el siguiente libro, Levítico. Levítico se presenta como un conjunto de leyes, sacrificios, instrucciones sobre pureza, alimentos, relaciones, cuerpos, vestidos, días y fiestas, pero en realidad es una obra maestra del simbolismo interior. Es el lugar donde se sacrifica lo viejo para dar paso a lo nuevo, se separa lo limpio de lo impuro, se enciende el fuego del altar, es decir, la intención, y se mantiene ardiendo. Se forman los patrones de comportamiento que reflejan la imagen de Dios en el hombre. Cada ritual en Levítico es una fórmula alquímica, cada sacrificio una renuncia interna, cada purificación una elevación de conciencia. Y en medio de este proceso aparece un símbolo que hemos venido siguiendo, la levadura.
Desde el Éxodo hasta Levítico, la levadura ha sido tratada como símbolo de lo corrupto, lo impuro, lo fermentado por el deseo externo. Se prohíbe en los sacrificios, se evita en la Pascua, se limpia de las casas durante 7 días. Así como se nos dice, ninguna ofrenda que ofreciereis a Jehová será con levadura. La levadura era sinónimo de corrupción, alteración, intervención humana. Representaba la conciencia caída, la mente confundida que intenta lograr por medios externos lo que solo puede recibirse desde adentro. Pero en el corazón de este laboratorio espiritual aparece algo nuevo, la gran reconciliación. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová. Levítico 23:17. Aquí, por primera vez, se ordena ofrecer a Dios un pan con levadura. Esto no es un error ni una contradicción, es más bien una revelación profunda. Luego de todo el proceso de purificación, luego de separar lo impuro, luego de pasar por el fuego del altar, el pan con levadura es aceptado como ofrenda santa. ¿Por qué? Porque ya no representa corrupción, sino transformación. Ya no es el símbolo de la carne que se eleva en la arrogancia, sino del espíritu que ha sido redimido, reconectado, integrado. El pan con levadura representa al hombre natural, con cuerpo, con deseos, con historia, que ahora ha sido reconciliado con su origen espiritual. Es la unión de lo humano con lo divino, lo visible con lo invisible. Por eso se habla de 2 panes, como si dijera 2 naturalezas, un mismo ser. El pan representa la sustancia de la conciencia. La levadura ahora representa el poder divino operando desde dentro, transformando al hombre común en un hijo del Altísimo. Lo que antes era símbolo de caída, es decir, levadura igual a pecado, ahora es símbolo de ascenso, levadura igual reino. Podríamos decir que Éxodo, el libro de Éxodo, representa la liberación del invierno interior. Es el despertar del alma que recuerda quién es. Levítico representa el trabajo de la primavera, la limpieza, la transformación, la alquimia que convierte el barro en oro. Y el pan con levadura ofrecido como primicia es el fruto de esa primavera interna. Es el hombre que ya ha recordado, es el yo soy en carne reconciliada. Es el símbolo de que ya no hay división entre lo espiritual y lo natural. Ahora vamos al Nuevo Testamento. A diferencia del hebreo, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, y con ello los símbolos se elevan, cambian de forma, y la conciencia asciende. Jesús nos dice, en Mateo 13:33, el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo quedó fermentado. Aquí la levadura ya no es el pecado, sino el poder del reino. Es el plan divino actuando en secreto. Es la imaginación en acción. El Dios que no viene de afuera, sino que obra desde dentro del hombre. Lo que antes era símbolo de la caída, ahora se convierte en símbolo del renacimiento. Lo que en el Antiguo Testamento era fermentación que apesta, en el Nuevo es fermentación que transforma. Lo que era símbolo del deseo sexual impuro, ahora es símbolo de deseo divino, espiritual y creador. Lo que antes representaba el pecado original, ahora representa el poder original del hombre, su imaginación. La levadura ya no infla la carne, expande el alma, eleva la conciencia. Es la chispa invisible que actúa en el silencio del subconsciente, transformando la harina en pan vivo y la uva en vino nuevo.
Por eso, en su máxima expresión, la levadura llega a representar el esplendor de la conciencia que ha recordado su fuente, y lo hace a través de dos imágenes: el pan leudado, ya no impuro, sino símbolo de alimento espiritual transformado por el reino; el vino, no como licor de embriaguez, sino como la sangre del nuevo pacto, la manifestación perfecta del deseo ya fermentado por el poder de Dios. La levadura alcanza así su máximo grado de gloria. Ha sido redimida por la conciencia del Cristo. Lo que una vez fue señal de muerte, ahora es el agente de la resurrección. Lo que representaba la caída, ahora anuncia su regreso. Del invierno de la tierra psicológica brota la primavera. De la sombra del deseo carnal surge la luz del deseo divino. Y lo que en otro tiempo fue símbolo de descomposición, ahora es la levadura viva que transforma todo desde dentro. Dios instruyó a Israel a comer pan sin levadura durante 7 días, como se nos dice en Éxodo 12:15. 7 días comeréis panes sin levadura. También en Éxodo 12:19 se nos dice: por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas. También en Deuteronomio 16:3 se nos dice: 7 días comerás con ella pan sin levadura. ¿Por qué 7 días? Según Neville, el número 7 representa el proceso creativo completo, no días literales, no es una medida de tiempo cronológico, sino una etapa interna en la cual una idea debe ser incubada, nutrida y protegida. En el Génesis, Dios crea el mundo en 7 días, culminando con la creación del hombre. No son días solares, sino fases del pensamiento divino. Durante ese proceso, se nos instruye a comer pan sin levadura. ¿Por qué? Porque no debemos añadir nuestro propio cómo. No debemos intentar fabricar soluciones humanas. No debemos intervenir con la lógica o el ego. Como se nos dice en Éxodo 12:15, cualquiera que comiere leudado será cortado de Israel. Israel representa la imaginación consciente. Ser cortado de Israel es salir del estado creativo, caer en el razonamiento y abortar el proceso interno. Pero en una de sus parábolas, Jesús revierte todo tal y como se nos anticipó en Levítico. Como se nos dice en Mateo 13:33, el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Aquí la levadura ya no es impura, sino divina. La mujer es el subconsciente, la parte receptiva de nuestra mente. La harina son nuestras creencias, las ideas que aceptamos como verdaderas. El número 3 representa la Trinidad, conciencia, subconsciente e hijo, es decir, el resultado. El acto de esconder simboliza el misterio. El plan divino no se revela, solo actúa. Acá podemos encontrar un paralelo con la simbología del sepulcro. Así como Jesús fue colocado en el sepulcro y en 3 días resucitó, asimismo la levadura trabaja en la oscuridad del silencio, invisible y oculta, pero su efecto es total, hasta que todo fue leudado o resucitado. Ahora, ¿qué es la levadura en el proceso de manifestación? La levadura, en el lenguaje simbólico de la Biblia y de la conciencia, representa el impulso humano de intervenir en el proceso creativo. Es el deseo de controlar el cómo, la lógica mental, la ansiedad, la impaciencia, el razonamiento que busca manipular condiciones externas para alcanzar lo que se desea. En el Antiguo Testamento se nos dice que durante 7 días no debemos comer pan con levadura. Este periodo simboliza el tiempo creativo, ese intervalo invisible entre el momento en que asumimos el deseo cumplido en nuestra imaginación y el momento en que se manifiesta en el mundo físico. Comer pan sin levadura significa alimentar nuestra conciencia únicamente con la sustancia pura del deseo cumplido, sin añadirle razonamientos, planes, dudas ni esfuerzo humano.
Es decir, la masa, nuestra conciencia, no necesita que tú le pongas levadura, es decir, tu idea de cómo lograrlo. El plan divino ya está actuando en silencio. ¿Qué significa comer pan con levadura? Significa dudar del proceso, intentar buscar señales externas, preguntarte cuándo, cómo, con quién, y si no pasa, querer tomar acciones físicas por desesperación, no por inspiración. Compararte con otros, creer que necesitas ayuda externa para que ocurra. Todo eso es interferencia. Es como abrir el horno antes de que el pan esté cocido. Eso desinfla el proceso. ¿Cuál es la consecuencia de esto? La interrupción del proceso creativo, es decir, abortar la misión. La Biblia nos lo explica de esta manera en el libro de Éxodo 12:15. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, desde el primer día hasta el séptimo, será cortado de Israel. Este pasaje no habla de pan ni de casas físicas, habla de conciencia y de proceso creativo interno. El pan sin levadura simboliza la pureza de la conciencia creadora, libre de razonamientos humanos, dudas o intentos de controlar el cómo. Es la fe en el yo soy como única causa. 7 días corresponde al proceso completo de creación. El número 7 representa el ciclo completo del gesto creativo, desde la asunción del deseo hasta su manifestación. Durante este tiempo sagrado, no se debe intervenir con pensamientos de lógica, esfuerzo o control. Eliminar la levadura el primer día es el acto de renunciar desde el inicio a cualquier creencia en causas externas. Se hace limpieza total del templo interno, la casa, lo cual significa purgar la mente de todo pensamiento contaminado por el miedo, el esfuerzo o el cómo se va a cumplir. Ser cortado de Israel, metafísicamente representa el conjunto de estados de conciencia que saben quiénes son, es decir, los hijos de la promesa, los despiertos al poder del yo soy. Ser cortado de Israel significa entonces salir del camino creativo, volver a la ilusión del mundo externo, separarse de la promesa, es caer otra vez en el olvido. Durante 7 días debes vivir en la conciencia del deseo cumplido sin vacilar. Si en ese periodo dudas, intentas forzar o permites que el mundo te convenza de lo contrario, te cortas a ti mismo del Israel interno, la tierra prometida de tu nueva identidad. Antes de terminar este extenso episodio, que para mí ha sido una gran aventura bíblica y espiritual, hasta llegar a todas estas conclusiones, quiero regalarles un ejemplo práctico para que puedan realinear su labor imaginativa, teniendo en cuenta la importancia de la levadura en el proceso creativo. Esto es crucial porque precisamente la levadura, mal comprendida, puede ser lo que nos desconecte de la fuente creativa y nos expulsa del proceso de manifestación. Por lo tanto, no es algo que debamos pasar por alto si realmente queremos mejorar nuestra capacidad de manifestar conscientemente. Entonces les daré un ejemplo práctico donde el deseo es, por ejemplo, tener una pareja amorosa, estable y comprometida. Primero asumes el estado del deseo cumplido. Te acuestas en tu cama, imaginando que esa persona ya está contigo. Sientes la calidez, la conversación, el amor. Te sientes amado o amada. Descansas en ese estado como si ya fuera un hecho. El tiempo creativo, es decir, los 7 días simbólicos, aquí es donde debes comer pan sin levadura. ¿Qué significa esto? No busques en redes sociales si tu ex está saliendo con alguien, por ejemplo. No preguntes al universo si ya viene o si lo estás haciendo bien. No instales aplicaciones de citas, por si acaso. No hagas rituales ni te aferres a afirmaciones compulsivas para forzar el resultado. En cambio, vives como si ya estuviera contigo, en paz, agradecido y sin mirar atrás.
El resultado de esto es la manifestación que viene de forma inesperada, como toda verdadera creación. El plan divino se desplegó sin que tú lo diseñaras. El amor llega porque ya lo vivías dentro. Además, como un bonus track, te quiero regalar una técnica práctica para comer pan sin levadura durante los 7 días del tiempo creativo. He llamado a esta técnica el ayuno del cómo. Cada vez que aparezca en tu mente una duda, una pregunta, una intención de controlar, haz lo siguiente. Primero, reconoce la interferencia. Tú dices, estoy intentando ponerle levadura a mi pan. Luego afirma en silencio o en voz baja, no necesito saber cómo, porque el plan divino ya actúa en mí. Entonces siente el alivio, siente que te están sosteniendo. Luego vuelve a tu estado original. Recuerda el estado de haberlo recibido. Sonríe como quien ya lo tiene. Camina como quien ya es amado, abundante y sano. Esa es tu ofrenda sin levadura. Haz esto cada vez que tu mente quiera controlar, y si lo haces durante tu semana creativa, el tiempo que sea necesario según tu fe, habrás honrado el símbolo de comer pan sin levadura como un acto de confianza absoluta en tu imaginación. Las conclusiones a las que podemos llegar gracias a este episodio son las siguientes. La masa no necesita levadura, es decir, tu conciencia no necesita ayuda. El deseo ya está vivo, el proceso ya comenzó. El pan se está cocinando, el vino está fermentando. Tu único trabajo es vivir como quien ya ha recibido. Porque, como bien dijo Jesús, el reino de los cielos es como la levadura que una mujer escondió hasta que todo quedó fermentado. Y esa mujer eres tú en tu estado receptivo, oculto y confiado. Amigos, eso es todo por hoy. Con esto cerramos este episodio, que para mí ha sido una profunda exploración del misterio oculto en la levadura y su recorrido simbólico desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Ha sido sin duda una travesía por los pasajes más velados de la Escritura, no para encontrar historia, sino para recuperar memoria y redimir así los símbolos que antes nos parecían impuros o contradictorios. Ahora sabemos que la levadura, lejos de ser enemiga del proceso creativo, es su clave final cuando ha sido comprendida y consagrada. Primero se quita para entrar en el silencio del yo soy, y solo después, cuando la conciencia está limpia de interferencias, se introduce nuevamente, pero ya no como deseo contaminado, sino como fuerza expansiva que fermenta la fe asumida. Que esta enseñanza te acompañe en tu proceso, que no solo comprendas el símbolo, sino que lo vivas, y que cada pan sin levadura que hornees en tu conciencia sea seguido a su tiempo por panes con levadura, primicias presentadas al yo soy, frutos sagrados de tu fe perseverante. Nos reencontramos en el próximo capítulo, donde seguiremos desentrañando los símbolos eternos del alma y donde seguiremos explorando las enseñanzas de Neville Goddard. Que la paz y la abundancia estén siempre con ustedes. Hasta pronto. Tres proposiciones. Mi primera proposición es esta. El estado individual de conciencia determina las condiciones y las circunstancias de la vida de una persona. La segunda proposición es que el individuo puede seleccionar el estado de conciencia con el que desea identificarse. La tercera se deduce naturalmente. El individuo puede ser lo que desea ser.
Si la primera proposición es cierta, el estado de conciencia del individuo es la única causa de los fenómenos de su vida. Entonces la pregunta normal y natural que se plantea es, si él puede cambiarlo, ¿por qué no lo cambia a un estado más deseable? Bueno, eso no es tan fácil como parece. Hoy esperamos darte una técnica para hacerlo más fácil, aunque al hombre le resulta muy difícil dejar las cosas a las que se ha acostumbrado, porque todos nos quedamos estancados en lo habitual. Puede parecer curioso. Hace años atrás, eso fue durante la última guerra, apareció una caricatura muy desarreglada. Quizás la viste, salió en el New Yorker, era una de George Price. Había una sola habitación pequeña, un fregadero apilado hasta arriba con platos sin lavar, yeso cayéndose de las paredes, zonas de mediana edad, ella sentada en una silla leyendo una carta, despeinada, con el pelo enmarañado, y él con la ropa rasgada, los pies sobre la mesa y los calcetines mostrando agujeros. Ella está leyendo una carta de su hijo soldado en el extranjero. El título de la imagen es este. Él dice que echa de menos la casa. Ahora, tú deberías ver el interior de esta casa, una habitación completamente desordenada, pero el joven la echaba de menos. Al hombre le resulta difícil desprenderse de lo habitual, así que esta mañana hemos traído estas 3 proposiciones, y espero poder dejar en claro que puedes aplicar este conocimiento para realizar cada uno de tus objetivos. Es el colmo de la locura, esperar que los cambios se produzcan con el simple paso del tiempo, porque aquello que requiere un estado de conciencia para producir su efecto no podría ser efectivo sin tal estado de conciencia. Por lo tanto, si debo estar en la conciencia de lo que estoy buscando antes de encontrarlo, entonces lo único que hay que hacer es adquirir ese estado de conciencia. La mayoría de nosotros ni siquiera sabemos a qué nos referimos por estado de conciencia. Para aquellos que están aquí por primera vez, simplemente se entiende por estado de conciencia a la suma total de todo lo que un hombre cree, acepta y consiente como verdadero. Ahora, no tiene que ser verdad. Puede serlo, pero no necesita ser verdad. Podría ser falso, podría ser una verdad a medias, podría ser una mentira, podría ser una superstición, podría ser un prejuicio, pero la suma total de todo lo que un hombre cree constituye su estado de conciencia. Es la casa en la que habita, y mientras permanezca en esa casa, enfrentará problemas similares. Las circunstancias de la vida seguirán siendo las mismas. Él puede moverse físicamente a través de los confines de la tierra, pero él encontrará condiciones similares. Él no puede escapar de la casa en la que habita. La Biblia habla de estas casas como mansiones del Señor. Habla de ellas como ciudades. Habla de ellas como habitaciones superiores. Se utilizan todo tipo de palabras para describir los estados individuales de conciencia. Y el llamado en la Biblia es siempre a mudarse y ocupar el piso superior, es decir, subir a un nivel más alto dentro de uno mismo. Ahora, si no conoces el estado en el que habitas, hay una técnica muy simple que puedes emplear para descubrir ese estado. El hombre que habita en un estado, y todos habitamos en estados, podría descubrir fácilmente el estado escuchando dentro de sí mismo y observando sus propias conversaciones mentales internas, porque el estado está cantando su propia canción y se revela en el habla interna del hombre. Si escuchas con atención y sin crítica lo que estás diciendo internamente, descubrirás el estado. Y no te sorprenderá que las cosas sean como son, porque escucharás dentro de ti la causa de los fenómenos de la vida. Así que lo que estás diciendo y haciendo internamente es mucho más importante que lo que reconoces exteriormente o aparentemente expresas exteriormente. De modo que cuando un hombre sabe lo que está haciendo internamente, entonces él puede cambiarlo.
Si nunca has observado acríticamente tus reacciones a la vida, si eres totalmente inconsciente de tu comportamiento subjetivo, entonces eres inconsciente de la causa de las cosas en tu mundo. Pero si te haces consciente del estado, entonces simplemente lo cambias. Aquí hay una técnica que he encontrado de gran ayuda y me parece que funciona como un milagro. Cualquiera puede hacerlo. Yo sé que algunos de ustedes aquí posiblemente provienen de formas de vida extremadamente ortodoxas y les puede parecer extraño incluso el estar aquí, pero te aseguro que no estás solo. Muchos de tus líderes en la esfera ortodoxa buscan una audiencia con el orador. Muchos rabinos han estado en mi casa, muchos sacerdotes y muchos líderes protestantes. Muchos de ellos vienen a mi casa para la interpretación del libro, el cual públicamente no se atreverían a dar ninguna otra interpretación distinta de la interpretación literal más extrema. Así que no te sorprendas si escuchas cosas aquí que podrían alarmarte. Tus líderes están alarmados. Pero esta es una técnica que he encontrado muy útil. Antes que todo, el hombre permanece por siempre en presencia de una energía infinita y eterna, de la cual proceden todas las cosas, pero que sigue patrones definidos. No sale simplemente del hombre, y se cristaliza en cosas, en alguna extraña manera al azar. Sigue una senda definida, y la senda que sigue es establecida por el hombre en sus propias conversaciones internas. Así que, aunque el hombre está llamado a cambiar su forma de pensar para que pueda cambiar su mundo, porque se nos dice, sean transformados mediante la renovación de su mente, el hombre no puede cambiar su pensamiento a menos que cambie sus ideas, porque él piensa a partir de sus ideas. Por tanto, si quisiera cambiar y transformarme, debo poner nuevas sendas, y las sendas que coloco siempre se establecen en mi propia conversación interna. Entonces, ¿qué estoy diciendo ahora cuando aparentemente estoy solo? Yo puedo sentarme en esa silla, pararme aquí, o caminar por las calles, y no puedo dejar de hablar. El hombre no se da cuenta de que está hablando, porque nunca está lo suficiente silencioso para escuchar la voz que habla dentro de sí mismo, pero interiormente está susurrando lo que externamente está teniendo lugar como condiciones y circunstancias. La mayoría de las cosas que susurra son negativas para justificar su comportamiento. No hay necesidad de justificar. Él está excusando la demora, o excusando el fracaso, o está discutiendo, o está juzgando con severidad, o está condenando. Muchos de nosotros tenemos un secreto afecto por las heridas. No queremos gustarles a ciertas personas. Simplemente no nos gustaría que les gustáramos. Simplemente no queremos que ocurran ciertas cosas en nuestro mundo, aunque puedan aportar un mayor confort y una mayor satisfacción. El hombre tiene un sentimiento peculiar, extraño, un pequeño afecto por el sentimiento de no ser deseado, o el sentimiento de ser herido, y le gusta hablar de ello. Bueno, intenta sacar a ese hombre de ese estado habitual. Sería tan difícil como mantener a ese joven soldado lejos de aquella desordenada habitación. Él regresa a las desordenadas habitaciones dentro de sí mismo. Tú no ves los platos sin lavar dentro de ti mismo, pero si solo pudieras ver el estado psicológico interno en el que la mayoría de nosotros habitamos, verías una habitación mucho más sucia que la que George Price ilustró en la revista New Yorker. Están todos los platos sucios en nuestro interior. Por fuera los lavamos, pero como se nos dice en la Biblia, dejamos el interior sin lavar y nos volvemos semejantes a sepulcros blanqueados. Si yo deseo sinceramente cambiar mi mundo, no hay nadie en mi mundo a quien necesite cambiar excepto a mí mismo. Por lo tanto, no necesito cambiarte como individuo, pero sí necesito cambiar mi actitud hacia ti. Si no te gusto, o si pienso que no te gusto, o si tu comportamiento me ofende,
La causa de esa ofensa no está en ti ni en tu comportamiento, sino que yo debo buscar esa causa dentro de mí mismo. Ahora, si soy serio y honesto sobre mi búsqueda, la encontraré, y veré que internamente, cuando pienso en ti, nunca es una conversación agradable la que sostengo contigo. Así que déjame sentarme ahora y traerte ante el ojo de mi mente, y al hacerlo, déjame imaginar una conversación que implicaría un cambio radical en mi mundo. Déjame traerte y cambiar mi actitud hacia ti, poniendo nuevas sendas relativas a ti. Estas sendas se convertirán en las sendas a través de las cuales se derramará esta energía eterna, una energía que solo está pensando, moviéndose a través de las sendas establecidas en mis propias conversaciones internas, resultará en cambios en mi mundo externo. Si repito las conversaciones y lo hago con más frecuencia, entonces se convierte en un hábito, y descubriré que cuando me ocupo de los asuntos de mi Padre en el mundo externo, estoy internamente, a través del hábito, llevando estas conversaciones cambiadas y más amables. Ahora, una transformación de conciencia definitivamente resultará en un cambio en el entorno y las condiciones. Pero me refiero a una transformación de conciencia. No me refiero a una ligera alteración de conciencia, como un cambio del estado de ánimo. Es bueno cambiar el estado de ánimo de uno desagradable a uno encantador. Pero yo quiero una transformación, y por transformación me refiero a un estado en el que me he estado moviendo y me muevo tan a menudo que se convierte en un hábito. Entonces ese estado se hace tan estable que expulsa de mi conciencia a todos sus rivales, y ese estado central habitual define mi carácter y realmente constituye mi nuevo mundo. Eso significa una transformación, pero si solo lo hago un poco y regreso a mi estado anterior, entonces puedo haber tenido un ascenso temporal, pero no notaría cambios radicales en mi mundo exterior. Yo notaré estos cambios en mi mundo exterior si interiormente realmente he cambiado. Entonces, sin esfuerzo de mi parte, encontraré que el mundo exterior está cambiando para corresponder a los cambios que tuvieron lugar dentro de mí. Tenlo presente, no puedo enfatizarlo lo suficiente, ya que es de gran importancia, este algo maravilloso llamado la capacidad del hombre de hablar dentro de sí mismo y sin la ayuda de nadie en el mundo. Sentado solo en casa, él puede construir una frase que implicaría el cumplimiento del ideal. Tú puedes construir una frase que implicaría que bendigo a una amiga porque ha realizado su objetivo, que lo que tú sabes que ella quiere, ya lo tiene. Entonces, ¿qué te diría ella si lo hubiera realizado? Bueno, escuchas atentamente como si hubieras escuchado, y realmente escucharás, si estás lo suficientemente en silencio. Escucharás como viniendo de afuera, lo que realmente está susurrando desde dentro de ti. El hombre es este maravilloso templo en el que se lleva a cabo todo el trabajo, y el mundo exterior es solo una proyección del trabajo realizado dentro de sí mismo. Este, llamado hombre presente, lamentablemente está dormido. Se nos dice bellamente en la Biblia que Adán se durmió, en el 2º capítulo de Génesis. Fue puesto en un sueño profundo del cual no ha sido despertado. No hay ninguna referencia en la Biblia donde Adán haya sido despertado de su sueño, pero hay una referencia donde se despertó, pero no como Adán, despertó como un segundo hombre llamado Jesucristo. Así que en Cristo se despiertan, en Adán todos duermen. Un hombre que está totalmente inconsciente de la actividad mental que se desarrolla dentro de él, es el que duerme como Adán. Él no lo sabe. Él camina con los ojos bien abiertos. Puede ser una persona muy importante en el mundo. Puede ser rico, puede ser famoso, puede tener todas las cosas que admiras. Pero si él está totalmente inconsciente de esa actividad mental que es la causa de los fenómenos de su vida, ese hombre está profundamente dormido,
y es personificado como Adán. Él leerá su Biblia y pensará que es una historia literal. Él leerá donde se puso a dormir a Adán, y que de Adán se tomó una costilla y se formó una mujer llamada Eva. Pero cuando un hombre comienza a despertarse, se da cuenta de que esta Eva simbólica de la Biblia es solo su propia emanación ahora llamada por el nombre de la naturaleza. Y la naturaleza es su esclava y debe moldear la vida a su alrededor, como lo hace dentro de sí mismo. Pero si está dormido, la moldea en confusión, pero él la moldea de todos modos, ya que usa la misma técnica que su padre usó para construir un mundo. Él usa el habla, él usa la conversación interna, y así es como se creó este vasto mundo. Entonces él usa la misma técnica, él tiene el habla y tiene la mente, pero en el estado de sueño provoca condiciones extrañas y no sabe que él es la causa de las cosas extrañas a su alrededor. Cuando él comienza a despertar, entonces despierta solo como un ser, despierta como Jesucristo, y el ser llamado Jesucristo, personificado en nuestros evangelios, es simplemente la imaginación despierta y amorosa. El amor imaginativo, donde solo el amor lo guía, es incapaz de escuchar nada más que lo amoroso. Cuando ese ser comienza a despertar, no ve las cosas con pura objetividad, ve todo subjetivamente relacionado con él mismo. Él es incapaz de encontrarse con un extraño. Puede que se encuentre con alguien por primera vez, pero sabe que no es realmente un extraño, que el hombre no tenía poder para entrar en su mundo, salvo que él mismo lo trajera. Ningún hombre puede venir a mí, salvo que yo lo llame. Ningún hombre me quita la vida, yo mismo la dejo. Tú no me elegiste a mí, yo te he elegido. Aunque aparentemente vienes ahora por primera vez en mi vida, aún así, tú no me elegiste, yo te he elegido. Entonces veo a cada ser subjetivamente relacionado conmigo mismo. Así, en ese estado te vuelves incapaz de hacer daño. Has superado toda la violencia que antes habías expresado en el mundo cuando estabas dormido. No hay condena para el hombre dormido. Él está soñando confusión porque no sabe quién es él, pero comienza a despertarse con las técnicas que se dieron esta mañana. Si tomas esta técnica y la pruebas conscientemente, porque aquí no estoy apelando a la mente que pasivamente se entrega a las apariencias, estoy apelando al Cristo en ti, que es el uso consciente activo de tu amorosa imaginación. Por lo tanto, cuando te sientas y predeterminas lo que quieres escuchar y lo escuchas hasta que lo oyes, y te niegas a escuchar algo más que eso, entonces estás usando el único poder en el mundo que despierta a un hombre. Estás usando tu amorosa imaginación, que es Cristo en ti, la esperanza de gloria. Aquí hay una dama. La semana pasada ella había escuchado la historia de la revisión. Su esposo la llamó. Era un gran problema. Involucraba una fortuna. Él había enviado 180 metros de película a Acme, y ellos le habían devuelto la película. Solo los primeros 90 estaban buenos. Los otros 90 eran basura, como ellos los llamaron. No había nada, completamente en blanco. Sin embargo, estaban en contra del tiempo. Esos 180 metros de película tenían que estar en un avión rumbo a Chicago en el presente inmediato. En menos de 12 horas tenían que estar allí. Ese era el contrato. Pero se tomaron 90 metros de película. No aparecía ningún sonido. Todo estaba en blanco. Ella se sentó cuando su esposo la llamó desesperadamente. Se sentó en la cama justo donde había recibido la llamada, levantó el auricular y se sentó en silencio hasta que ella oyó que el teléfono sonaba, y a través de ese cable, la misma voz, pero ahora no era una voz ansiosa, sino una voz tierna y amorosa. Era su esposo explicando que todo se había resuelto. Habían encontrado lo que aparentemente habían perdido para siempre. Ella se sentó en silencio durante 1 hora y 10 minutos,
y allí escuchó y escuchó hasta que todo el cuerpo se quedó en silencio, escuchando solo lo que quería escuchar. Y 1 hora y 10 minutos más tarde, mientras aún estaba en el silencio, sonó el teléfono. Era su esposo quien llamaba para decirle que Acme lo llamó para explicar y disculparse. Había sido su error. Habían encontrado los 90 metros de película que faltaban. Y no era basura. No estaba en blanco. Todo estaba perfecto. La persona promedio, desconociendo esta ley de revisión, o incluso aquellos que la conocen, habrían aceptado como definitiva la evidencia de los sentidos y recibiendo noticias que parecían tan verídicas, habrían entrado en una gran angustia, llamando a Acme y enviando todo tipo de mensajes para corregirlo. Pero ella escuchó y actuó de acuerdo a eso. Y esto es a lo que me refiero cuando digo que un poco de conocimiento, si lo llevas a cabo en la acción, será mucho más beneficioso que mucho conocimiento que olvidas llevar a cabo en la acción. Muchos de ustedes aquí presentes, y esto no es un juicio, tienen el mismo conocimiento que tiene esta señora. Ella recientemente ha estado viniendo aquí, pero ella escuchó, ella asistió a todas las reuniones en el Lebel, y ella ha estado aquí. Sin duda ella está aquí esta mañana. Ella por lo menos vino los primeros 2 domingos, y no se ha perdido ninguno en el Lebel, y después de haber escuchado el arte de la revisión, actuó en consecuencia. Otros escucharon el arte de la revisión. ¿Has actuado en consecuencia? ¿Anoche dejaste que el sol descendiera sobre tu ira? ¿Dormiste anoche con algún problema, algún conflicto sin resolver? ¿O anoche realmente te acostaste habiendo resuelto todos los conflictos y problemas del día? Todos los pequeños problemas, cada uno debe ser resuelto. Debes reescribir la obra. Si no reescribiste los eventos de ayer e hiciste que se ajustaran al ideal que desearías haber experimentado, entonces escuchaste, pero no eres un hacedor, y así se nos dice en la Biblia. Sean hacedores de la palabra y no simplemente oidores, porque si eres un oidor y no un hacedor, entonces eres como un hombre que mira su rostro en un espejo y se da vuelta y se olvida qué clase de persona es. Pero si eres un hacedor y no un oidor olvidadizo, entonces serás bendecido en lo que haces, porque mirarás a la ley de la libertad y te liberarás a ti mismo, y liberándote a ti mismo, serás bendecido en lo que haces. Para aquellos de ustedes que son estudiantes de la Biblia y quieren verificarlo, lean el libro de Santiago. Encontrarán esa historia en el primer capítulo de la Epístola de Santiago, donde él mira y se libera a sí mismo. Así ella se liberó a sí misma, escuchando hasta que oyó exactamente lo que quería escuchar, y realmente ella lo escuchó 1 hora y 10 minutos más tarde. Ahora, la mayoría de las personas a las que les digo no habrían actuado en consecuencia. Por hábito, habrían entrado en angustia, habrían echado humo y se habrían preocupado, y ese mismo día habría llevado a casa las noticias negativas que sin duda él habría tenido. Ambos habrían dormido, permitiendo que el sol descendiera sobre su ira. Pero ahora sabes que no hay nada que cambiar en el exterior. Esa primera proposición es verdadera, que el estado de conciencia del hombre, que significa simplemente todo lo que él acepta, todo lo que cree, todo lo que consiente, eso y solo eso, es la causa de los fenómenos de su vida. El hombre puede cambiar su estado de conciencia y por lo tanto, el hombre puede determinar las condiciones de su vida. Pero el paso del tiempo en sí no hará nada. El tiempo es solo una facilidad para los cambios en la experiencia, pero no puede producir el cambio. Es simplemente aquello que permite que se produzcan cambios, pero no puede producirlos. El espacio nos da la facilidad para la experiencia y el tiempo para los cambios en la experiencia, pero por sí mismos no hacen nada. Debemos operar el poder. Entonces, si el individuo no se convierte en el operador, esperará en vano.
Así que nadie aquí esta mañana, de hecho, nadie que venga aquí a lo largo del año, debería permitirse nunca culpar a otro, nunca permitirse justificar el fracaso, porque solo está delatando su propia falta del uso de esta ley. A cualquiera que escuches que se esté quejando de un tercero, no tiene idea de cómo se está traicionando a sí mismo. Él te está contando sobre sus propios platos sucios, pero él no lo sabe. Él piensa que está en aquel que ahora está juzgando, pero mientras habla contigo, escucha atentamente y observa qué debe lavarse dentro de él y ayúdale. En el ojo de tu mente, reescribe el guión que escuchaste y cuando lo dejes, imagina que escuchaste una conversación más amorosa que la que escuchaste. Solo reescríbela para él y levántalo dentro de ti, porque esa es tu tarea, es mi tarea. No estamos aquí para condenar, estamos aquí para redimir. Habiendo despertado, hemos encontrado a Cristo en nosotros como nuestra propia imaginación. Y así nuestro deber, como se dice el deber de Cristo, es hacer la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me envió es que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada. Entonces yo lo levantaré de nuevo, y lo levantaré al encontrarme con alguien, y encontrándolo abajo, yo lo levanto dentro de mí. Simplemente escucho lo que yo quiero escuchar de Él. Tú estás escuchando mi voz esta mañana. Podrías tomar el tono, escucha atentamente y oirás este tono dentro de ti. Cuando escuches el tono dentro de ti, entonces pones sobre ese tono la palabra que deseas escuchar y después de haberla puesto, escucha y no te muevas hasta que escuches este tono comunicando esas palabras. Pero hazlas nobles. No tomes ese tono y pongas en él ninguna palabra fuera de la palabra que implicaría un estado digno, noble, porque no estarás lastimando a nadie más que a ti mismo. Si tomas a alguien y pones palabras sobre ese tono o esa voz, y las palabras no implican un espíritu noble, entonces solo estás permitiendo que ese ser esté abajo dentro tuyo. No estás realmente cumpliendo con tu deber. Así que aquí esta mañana, cree estas proposiciones y luego de haberlas creído, haz algo al respecto. Sale y toma lo que te hemos dicho sobre la conversación interna. Es verdaderamente la más grande de las artes. Tú oyes y solo escuchas lo que quieres escuchar. Tomas tu mano imaginaria y la pones en la mano de un amigo, la mano imaginaria de un amigo, y allí lo felicitas por su buena fortuna. Si quieres que alguien te felicite, te permites ser felicitado. No bajas la cabeza, la mantienes en alto y aceptas la felicitación. Y cuando tú lo felicites, imagina que él es totalmente consciente del bien que ya es suyo, y él acepta esa felicitación, y haz real el contacto. Eso es verdaderamente entrar en el reino de los cielos, porque tú entras en el reino, y el reino está dentro de ti, no está afuera, y siempre entras en el reino por una comunión amorosa y sabia. Puedes entrar al reino en cualquier momento del tiempo, al viajar en el tranvía, al viajar en los autobuses y en toda conversación. Tú puedes entrar en el reino y bendecir a un amigo, simplemente imaginando que ese amigo está contigo y que estás poniendo tu mano en su mano y felicitándolo por las buenas noticias que has escuchado sobre él. Y escucha como si respondiera con amabilidad y en ese momento lo has bendecido. Puede que esté a 1000 kilómetros de distancia, pero a partir de ese momento, las cosas comienzan a moverse dentro de su mundo, porque tú has producido un cambio en la estructura de su mente, y cada modificación de la estructura de la mente de un hombre deben dar como resultado los correspondientes cambios externos. Así que tú provocas estos maravillosos cambios dentro de ti. Mira los testimonios, alguno que escuchaste esta mañana. Aquí hay un montón de cartas. Y esto es realmente un montón grande. Uno de los más grandes que creo haber recibido aquí. Y es el correo de esta semana. No puedo decirles lo emocionante que es recibirlas, una tras otra.
ya no pidiendo más ayuda, sino elogiando y agradeciendo por el principio que trajo la ayuda a su mundo. No puedo decirles cuántos, en las últimas 2 semanas, han recibido un aumento en los ingresos, un aumento en la posición, un mejor estado de salud. Las cosas pasaron porque hicieron algo al respecto. No solo estaban tomando asiento aquí el domingo por la mañana y esperando que las cosas sucedieran por asociación, ellos lo produjeron, produciéndolo primero dentro de sí mismos. Así que aquí esto atrae a los hombres, que son lo suficientemente grandes como para sostenerse con sus propios pies. Los hombres que quieren carne espiritual y han dejado atrás la leche que le dan al hombre dormido. Entonces, si deseas el concepto literal, todavía estás dormido, y este realmente no sería el lugar para obtenerlo, ya que desde esta plataforma se te dará carne espiritual, y debes salir y hacer algo al respecto. Si tuvieras el mayor conocimiento del mundo sobre alimentos y no comieras, morirías de inanición. Por lo tanto, lo que cuenta no es el conocimiento de ello, sino su aplicación.